Buenas tardes, en este momento damos inicio a nuestra siguiente presentación, técnicas de actuación del maestro Edgar Ceballos, con la participación de Miguel Sabido, Carlos Robles y el autor. Gracias. Muchas gracias por su asistencia. Hoy vamos a comentar este libro que salió apenas unos días de imprenta y tenemos a dos gentes importantes con dos propuestas de técnica de actuación que me enorgullece presentarlos, que son el maestro Miguel Sabido, director, autor, promotor, uno de los, el único que promueve el teatro ritual prehispánico. ¿Y qué más puedo decir de usted, maestro? También nos acompaña Carlos Robles, que es profesor casi emérito, maestro, director, actor. Ambos han hecho dos aportaciones muy significativas a este libro, que va a venir a cubrir una necesidad de las escuelas de teatro. Hablamos siempre de técnicas de actuación, pero no sabemos de qué estamos hablando. Este libro recoge la historia de las técnicas actorales desde el propio. Un miembro del coro se separa y empieza a hablar en primera persona y después el coro le va a responder, lo que da origen al teatro griego, llámese tragedia, comedia o drama satírico. Casi inmediato a esto van a aparecer gentes que van a enseñar a los demás intérpretes cómo hablar, cómo pararse en el coturno, cómo proyectar la voz a través de la máscara, que era como una especie de amplificador. Y de ahí, siguiendo con el teatro latino, la Edad Media y todo, en cada movimiento de teatro, en cada hecho histórico, siempre va a haber asesores que van a capacitar al actor en la forma de comportarse en el escenario o en la calle. Así hasta llegar al Renacimiento, que es cuando vamos a entender las teorías de la actuación, que son las que persisten hasta nuestros días, y cómo se van a interpretar y malinterpretar, del mismo modo como en el siglo XIX y principios del XX cada quien va a hacer su interpretación de Stanislavski, como se ha hecho de la Biblia y de los evangelios. Cada quien tiene su propia versión de lo que es el teatro de vivencia, de lo que es el teatro, la técnica, de lo que es las acciones físicas, etcétera, etcétera. Esto en concreto es el corpus, la primera parte del libro. Después vamos a presentar ejemplos desde el siglo XIX hasta el 2000, de textos que se han escrito en nuestro país. Textos que van desde un teatro salesiano hasta conceptos muchas veces poco comprendibles, poco entendibles, de lo que es la formación del actor. Y finalmente vamos a cerrar con unas entrevistas a directores y sobre todo maestros y pedagogos, muchos de los cuales han desaparecido, y hemos incorporado a nuevos teóricos teatrales. Con esto pensamos que vamos a cubrir un material fundamental para las escuelas de teatro, para que no se hagan bolas sobre la formación de lo que es el oficio actoral. Pero más que seguir hablando del libro, que resulta un poco aburrido si no se lee, me gustaría ceder la palabra a dos hacedores de teorías, que son el maestro Miguel Sabido y Carlos Robles.
¿Quién quiere empezar? Ok. Bueno, pues muchas gracias. Es común iniciar con los agradecimientos. Agradecerle pues, a las personas que hacen posible que la FELIT continúe. Qué bueno que tenemos estos espacios para poder compartir las diferentes actividades que están haciendo en función alrededor del teatro. Agradecerle a Escenología, agradecerle a Edgar la invitación que me hace para estar aquí compartiendo con él la presentación de este libro, y también la gran oportunidad que me da de compartir parte del trabajo que estoy haciendo dentro del propio libro. Y pues compartir la mesa con el maestro Sabido siempre es muy halagador. El libro, pienso yo, el libro de técnicas de actuación, es un libro fundamental para todos los que estamos involucrados en el teatro, un libro de gran utilidad, debido a que precisamente, como lo comenta el maestro Edgar Ceballos, independientemente de pasar por la historia, que podemos tener otros textos que nos acercan a esto, parte medular y fundamental del libro es que podemos leer trabajos que han estado haciendo maestros y directores aquí en México. Y nos permite valorar, evaluar, revisar, analizar, reflexionar sobre cómo se entiende, se conceptualiza, se trabaja, se desarrolla la idea del actor aquí en nuestro país. Entonces, por eso me parece un texto fundamental que todos deberíamos de alguna manera acercarnos, revisarlo, leerlo y reinterpretarlo. Aparte del valor, repito, que tiene como contenido histórico estas referencias, ¿no? Por ejemplo, hay estudios, hay un texto de Manuel Osorio, Estudios prácticos sobre el arte dramático, rescatado de un libro que fue escrito en 1869, que se llama El arte del actor. Y él lo mencionaba desde ahí hasta hablar de un libro que se publicó en el 2012 de Héctor Pineda, donde él le denomina a cada quien su método, y van a leer ahí un fragmento de una parte que él le denomina imaginación e inspiración. Entonces, si se dan cuenta, el rango es bastante amplio y nos permite tener un espectro muy claro de esto que tiene que ver con el actor, ¿no? Vamos a encontrar ahí textos de López Ochoa, de Wagner, del maestro Wagner, de Andrés Soler, Dagoberto Cervantes, Salvador Novo, André Moreau, Sequizano, Delimitos Arras, Lola Bravo, Héctor Azar, Héctor Mendoza, Julio Castillo, Luis de Tavira, Burrolas, el maestro Sabido, etc. O sea, ahí es un material muy rico y muy vasto. Y hay textos curiosos, y nada más voy a mencionar un par de ellos y luego les comentaré cuál es la aportación que tengo en ese libro. Es un libro, además, si ustedes lo van revisando, se van a encontrar cosas muy ricas, muy curiosas, muy interesantes. Por ejemplo, hay un apartado que es el Tratado del Arte Escénico de Sebastián Garner, y hay una parte donde él habla de gesticulación. Estamos hablando de un libro que fue publicado en 1890, ¿no? Y dice: gesticulación es la expresión y movimiento del rostro según los estados de ánimo, esto es, la fisonomía o semblante. El rostro es uno de los más eficaces medios de expresión. El cuello anuncia firmeza, libertad y flexibilidad. En la frente residen la paz, el júbilo, la tristeza, el dolor, la ignorancia, el talento, la estupidez, la maldad. El labio significa amor, gusto, amistad y los más tiernos sentimientos. El arco de las cejas es el iris capaz de la dulzura, es el arco de la discordia, es el arco del rencor. Los ojos son fuente del alma y manantial de vida. Su fuego, su movilidad indican en modo general el estado apasionado del alma. En 1890, un concepto de cómo se trabaja el actor. Por eso que es muy interesante, ¿no? Ver cómo se estaba trabajando, cómo se trabaja ahora y cómo trabajan los que trabajan, que son actores o son directores que están presentes, o inclusive los que son maestros, ¿no? En fin, hay textos muy interesantes, o un texto que me pareció también digno de mencionar, y ustedes cuando tengan el libro lo revisarán, en donde, lo que pasa es que aparté varios de la expresión corporal, pero no nos va a dar tiempo de leerlos. Pero el maestro Dagoberto de Cervantes anota un texto que dice: los peores consejos para un actor
Y es un texto muy interesante porque él está refutando un texto de Fernando Wagner que se publicó en 1952. Dice: Fernando Wagner, profesor de técnica de actuación en la Escuela de Arte Dramático de Limba y experimentado director teatral, expone y explica de manera incomprensible, errónea y parcial la teoría de Stanislavski. Y luego él da su propia versión de Stanislavski. Entonces es muy interesante, por ejemplo, lo que decía el maestro, ¿no? O sea, cómo cada uno tiene su particular manera de apropiarse de la teoría stanislavskiana y a partir de esto puede ejercer inclusive la crítica de otro texto, ¿no? En fin, la invitación a que ese libro que acaba de salir no se quede en los stands, sino que se vaya a la biblioteca personal y obviamente a degustarlo y tratar de compartirlo. Hace varios años empecé a estudiar teatro, a estudiar actuación, y me encontré como nos encontramos mucho cuando empezamos con el trabajo de actor. Un maestro me decía de una manera, otro maestro me decía de otra manera, y cuando trabajaba con el maestro González Caballero, por ejemplo, que también viene en el libro una parte de él, trabajaba de una manera, cuando trabajaba con Oscar Ledesma trabajaba de otra, en fin, con los diferentes maestros que yo tenía, unos más que si Grotowski, que si Stanislavski, que si lo vivencial, que si la parte emocional, que si la parte formal, Miguel Córcega, excelente maestro también, excelente director, etcétera, etcétera. Y todo esto me llevaba a que no encontraba las respuestas que yo buscaba en ese momento como estudiante de actuación. O sea, realmente cómo puedo desarrollar mis capacidades escénicas, cómo puedo desarrollar y qué es lo que tengo que desarrollar y qué teatro voy a hacer y cómo voy a abordar un personaje ruso, si estoy haciendo algo de Chekhov, o cómo voy a trabajar un personaje clásico, etcétera, etcétera, o un contemporáneo, o si de pronto quiero trabajar el Carballido, ¿no? Y hablo de cosas que son totalmente diferentes, ¿no? Y esto me llevó, y mi preocupación, que esa es también la parte personal, mi preocupación por el comportamiento humano, por los procesos de pensamiento humano, cómo somos los seres humanos en términos emocionales y cognitivos, psicológicos, que son las partes que a mí me interesan, me llevan entonces a tratar de explorar y más adelante concretar lo que para mí es una propuesta. Es una propuesta, no se trata de descubrir el hilo negro, pero sí de generar una propuesta que pueda y facilite el desarrollo actoral. La propuesta estético-escénica está plasmada en un libro que se llama Drama Holista. Drama, todos lo sabemos, estamos hablando del movimiento, de la acción, y holos, estamos hablando de la totalidad. Es decir, de qué manera se pueden integrar todos los elementos que se conjugan en el escenario de una forma holista, que no holística, sino holista. Es decir, que en la relación sinérgica que se establece en los diferentes elementos que están en un espacio escénico, puedan generar un todo que se vincule y se relacione potencialmente entre sí. Pareciera que lo que estoy diciendo no es nada nuevo, finalmente hay actores, hay vestuario, hay escenografía, hay música, etcétera, etcétera. Pero en la gran mayoría de los casos, pareciera que no hay una vinculación entre una cosa y otra. En la gran mayoría de los casos pareciera que el actor, preocupado por su trabajo, está esperando que llegue el vestuario y procurará encontrar el vestuario adecuado, tal vez por su vía, pero pocas veces se vincula con la luz, pocas veces se vincula con la escenografía, e inclusive en algunas ocasiones, pocas veces hasta con los compañeros, ¿no? O sea, ¿cómo lograr que este entramado, al igual que un cuerpo humano, sea sinérgico? Es decir, yo no soy suma de partes. Yo puedo tener hígado, corazón, mi epidermis, mis ojos, etcétera, y podemos dividirlo en sistemas, sistema respiratorio, sistema digestivo, etcétera. Pero sin embargo, uno afecta al otro, un elemento mío se vincula con el otro. Si algo me molesta en el estómago porque algo me hizo daño, me afecta inclusive mi estado anímico y mi manera de pensar de alguna manera. O sea, todo se vincula, todo se relaciona. A partir de esto, de mis preocupaciones de cómo son las funciones cognitivas en los seres humanos, cómo son nuestros estados emocionales y cómo se manifiestan y cómo se generan, cómo funciona nuestra fisiología, cómo generamos y degradamos energía, somos energía finalmente, cómo nuestro ser espiritual, y no hablo de religión, sino que está más allá de nosotros pero existe, puede vincularse con todo esto. O sea, ¿de qué manera logramos no tener una fraccionalidad entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago? O sea, ¿cómo puedo integrar mi ser holista
de tal manera que no tenga un conflicto entre estos pensamientos que de pronto me llegan cuando tengo ciertas emociones, que pueda identificar y sentir mis emociones e inclusive entonces explayarme en ellas, etcétera, etcétera, etcétera. A partir entonces de una idea, un concepto de ser humano, como lo puede tener un abogado, un doctor, un médico, o sea, a partir de un concepto de ser humano, de una idea de ser humano holista, un ser humano total, se empieza a generar la propuesta del drama holista. Es decir, que el entrenamiento actoral tiene que estar vinculado a estas 4 cosas que estoy diciendo, a nuestro ser cognitivo. 24 horas al día estamos pensando, estamos generando ideas, pensamientos, razonamientos, están ahí, pero eso se vincula de alguna manera y directamente con nuestras emociones y viceversa. 24 horas al día estamos experimentando emociones, no hay un solo instante en que no podamos experimentarlas. 24 horas al día nuestro ser fisiológico está funcionando, pero no está aislado y todo se vincula con el todo, absolutamente, ¿no? De esta manera entonces el entrenamiento actoral tendría que ir orientado en eso, ¿no? En explorar, desarrollar la sensibilidad del actor en términos de su percepción, su sensación, sus ideas, vincular con emociones, etcétera, etcétera. Y para esto van a encontrar en el libro una pequeña parte dividida en 4 etapas, ¿no? Pero lo mismo sucede si hablamos del hecho escénico, es decir, estamos hablando de un actor, del entrenamiento de un actor vinculado a un hecho escénico que obedece precisamente a lo mismo, donde los elementos que lo constituyen y que le dan vida no son aislados ni fragmentados. Y esa es la parte que está en la segunda parte del libro de drama holista, y que se vincula mucho con el trabajo que hace el maestro Sabino, tiene que ver con el rito. O sea, se ha fragmentado, se ha separado todos los componentes que se daban en el rito, y puede ser el rito prehispánico, pero podría ser el rito en otros lugares, ¿no? Estamos hablando que el movimiento corporal y el sonido gutural y la música y la manera en que se genera el rito es precisamente una dinámica holista. Es una dinámica donde todos los elementos se conjugan de manera sinérgica, dándole vida a ese rito, donde los que están de este lado o del otro lado se vinculan y potencializan, donde todo tiene que ver, donde todo es parte del todo, si es de noche, si es de día, si tenemos, estamos trabajando con fuego o no, tambores, como ustedes quieran. Ahora, no se trata de imitar un rito y hacerlo hoy, se trata de rescatar esa posibilidad del holos, de la totalidad, para poder generar una propuesta estético-escénica donde, de nuevo, todos los elementos se conjugan de manera sinérgica, se vinculan, se potencializan de manera sinérgica, donde más que la mímesis aristotélica se genera una realidad en sí misma. Lejos de imitar la realidad, se construye una realidad en sí misma en otra dimensión escénica. A grandes rasgos, eso es parte de la colaboración que encontrarán en este libro, y pues le cedo el espacio al maestro Sabino. Gracias, maestro. Miguel Sabido tuvo la fortuna de descubrir desde muy joven el ritmo, el tono. Y a lo largo de su longeva carrera como director, como actor y todo, a su larga trayectoria ha hecho de esto una teoría muy interesante, una teoría muy vigente, algo muy vital para que lo conozcan los actores, directores. Y quiere decir que se denle la palabra al maestro Sabido para que nos hable al longevo maestro Miguel Sabido, para que nos hable de todas sus vivencias, cómo se fue conduciendo a esta propuesta teórica. Yo como hombre de teatro he tenido una enorme cantidad de privilegios, de veras, pero enorme, inmerecida cantidad de privilegios. Y no exagero, los que me conocen saben que soy muy directo, que no pertenezco a ninguna de las tribus que se forman
no solamente en la Ciudad de México, sino en todas las ciudades de México, alrededor de cada presupuesto. Yo no. Yo, desde el principio de mi carrera, decidí ver con profundo respeto el fenómeno, pero realmente nunca estuve, vamos a decir, adherido a ninguna llámenlas como quieran, ¿no? Grupos, etc. Bueno, esa es la palabra, capillas. Y realmente he tenido privilegios muy, muy grandes, y los voy a detallar. Pero uno de los más grandes privilegios ha sido leer este libro, y que conste que yo no digo elogios con facilidad. Realmente es absolutamente notable lo que ha hecho Ceballos. Esa primera parte del libro, en que hace una revisión de la teoría de la actuación desde el tiempo de los griegos hasta el espléndido análisis del siglo XIX, realmente, esas largas citas de Stanislavski, de Meyerhold, en que no se detiene él a dar su opinión, sino que dice, el Señor dijo tal y tal cosa. Le da una objetividad a la primera parte del libro que es absolutamente notable. Este libro de Ceballos, y lo digo honestamente, merece ser traducido a todos los idiomas occidentales, porque realmente es una síntesis extraordinaria, pero de verdad extraordinaria, de las teorías sobre la actuación que han existido en la civilización occidental. No toca, y hace muy bien, porque ha circunscrito su campo de estudio, pues el Teatro No, o el Katakali, pero en lo que se refiere realmente de Platón y Aristóteles para acá, es impecable el libro, y yo recomiendo su lectura, pero de la manera más ferviente a todos ustedes, de veras. Decía la doctora honoris causa, Yolanda Chiani, como saben ustedes, le acaban de dar un doctorado honoris causa a Yolanda, que había 14,000 actores en la Ciudad de México, de los cuales yo no sé cuántos puedan decir que han hecho una carrera, que han vivido del teatro, digamos un 10%, 1,400, los que sean. Pero de todas maneras, los 14,000 deberían leer este libro, porque es una síntesis de lo que el actor debe saber históricamente. Después ya decidirá cuál de las técnicas le gusta más y le conviene más. Pero sí es fundamental, y yo se lo recomiendo a ustedes con todo mi corazón, de que por favor lo lean. Todos ustedes son gente de teatro y de verdad disfrutarán infinitamente el libro. Ahora, la segunda parte del libro a mí me resulta mucho más entrañable, mucho más cercana, pues porque la viví completa. Como dice en una de las frases lapidarias, la mayoría de los que tomaron parte en ese momento del siglo XX ya no están con nosotros. Bueno, pues yo sí. Yo sí, miren ustedes. Rodolfo Sigli, en su obra Las Madres, los protagonistas son dos mujeres mayores en la época de la Revolución en una vecindad de la Plazuela del Árbol, y dos niños de 12 años más o menos. Las dos mujeres son la madre de Rodolfo y mi abuela, y los dos niños, Rodolfo y mi madre. A los 13 años, Rodolfo y mi madre, en un gesto muy romántico, se picaron los índices y cruzaron sus sangres para hacerse hermanos de sangre para toda la vida, y así lo fueron. Quien presidió el duelo en Sogem de la muerte de Rodolfo fue mi madre. Así es que nosotros vivimos diciéndole tío a Rodolfo y a Sandro y a Lavinia y a Cordelia primos, y mi tía Argentina y mi tía Josefina, etcétera, etcétera. Rodolfo, como ustedes saben, era escorpión, como yo, iracundo, como yo, y longevo, como yo. Entonces,
pues tuvimos una relación muy intensa, verdaderamente, sumamente intensa. Y de los primeros frutos de esa relación fue que me presentó con José Luis Aceves y fui el suplente del Niño y la Niebla cuando tenía yo 13 años. Imagínense qué privilegio haber visto actuar a Isabela Corona en el mejor momento de su carrera, en esa terrible obra que debería alguien reponer, que es El Niño y la Niebla. Y luego, inmediatamente después, porque era yo muy descarado, me fui a meter a la Escuela de Bellas Artes a los 14 años y no sabía yo que Novo y mi tío habían tenido una dificultad tremenda, ¿no? Y entonces Novo me vio y me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Le dije, pues quiero estudiar teatro. Me dijo, chiquito, toda la vida me dijo chiquito, chiquito, aquí hay que tener 18 años, pero bueno, métete a ser oyente. Entonces fui alumno, oyente de Wagner y luego fui su asistente de director, de Ana Mérida, del propio Wagner, de Clementina, es decir, de todos esos seres míticos de los que habla Edgar en su libro. Y al salir de ahí, entré a la preparatoria y convencí, y lo cuento en el libro, convencí a Héctor Azar de que dirigiera teatro entre Sigfrido Paz Paredes y yo. Él era maestro de literatura, magnífico poeta, y entonces lo convencimos de que se hiciera teatro en Cuapa. Como actor estuve en la primera, segunda, tercera, y luego dirigí la cuarta función de teatro en Cuapa. Y de ahí brinqué a la Facultad de Filosofía, y bueno, estuve 8 años en el seminario de Luisa Josefina Hernández, que creo que fue ella la única persona que se lo permitió. Estuve en el seminario con Emilio Carballido, y fueron mis maestros Ruelas, Gauss. De verdad, fue una época prodigiosa esa para los que estudiábamos teatro, en una facultad en la que los grupos eran de 8 personas, ¿no? Y luego tuve la maravilla de poder formar una asociación civil. Era el momento de las asociaciones civiles. Estaba Álvaro Custodio con su Teatro Español de México, maravilloso realmente, Sequizano con su grupo de los 13, Emma Teresa Armendáriz y Rafael López Viarnao con Teatro Club, aquí en el Orientación. Y entonces yo formé Teatro de México, una asociación dedicada a analizar el fenómeno tan poco estudiado del teatro evangelizador y sus derivaciones, que son nuestras ceremonias populares. Aquí voy a hacer un comercial inútil. Acabo de publicar en Siglo XXI este libro que se llama Teatro Sagrado. Parecería que lo estoy enseñando para que ustedes lo conozcan y lo puedan comprar. No, es mucho peor que eso. Estoy sumamente orgulloso de que el libro, a pesar de que la Bastida me dijo, ese libro no se va a vender, Miguel. El libro se agotó en 4 meses, la primera edición, y ya están preparando la segunda. Y el libro habla del teatro, del primer teatro mexicano. Del primer teatro mexicano, que es la unión de aquellos que sabían hacer los rituales prehispánicos con los conceptos todavía muy rudimentarios de los franciscanos sobre teatro, pero ya es un teatro absolutamente mexicano. Y de 1554 en adelante, pues González de Eslava va a inaugurar un teatro colonial, porque la Nueva España pues era una colonia realmente, ¿no? Entonces, otro de los infinitos privilegios que yo tuve en mi vida fue que mi padre me llevó a bailar a Chalma, porque nuestro padre fue un indígena que aprendió a hablar español a los 13 años. Nuestra chichi, abuelita, nunca aprendió a hablar español, murió sin hablarlo. Y entonces mi padre, indígena, me llevó a bailar a Chalma y aprendí a bailar la danza de los 12 pares de Francia y aprendí a cantar alabados. Y me sumergí totalmente en ese tipo de teatro que mucha gente durante 50 años me ha dicho, eso no es teatro, esos son acontecimientos parateatrales. Pues no, yo pienso que es teatro y por eso escribí este libro, que ojalá para enero o febrero ya pueda yo hacer un verdadero comercial. Entonces, leyendo el libro de Edgar, me he conmovido profundamente.
Me he conmovido profundamente porque todos los que hablan en ese libro fueron mis compañeros o fueron mis maestros. Tuve experiencias notabilísimas, como por ejemplo que Alejandro Jodorowsky, con su acento chileno, así como él habla, ¿no? Y yo fuéramos los galanes de Elda Peralta, dirigidos por Heber Darien, en una obra de Juan Ruiz de Alarcón, que es verdaderamente muy notable. Pensar en cómo actuábamos Alejandro Jodorowsky y yo, dirigidos por Heber Darien, ¿no? Y otra experiencia maravillosa, en 66 hice un viaje a Europa y fui a dar por casualidad a Wrocław y me dijeron que había un señor que hacía un teatro muy raro en un sótano y pues yo fui a ver qué pasaba, ¿no? Y sí, era un teatro bastante raro. Era Jerry Grotowski, que estaba haciendo Apocalipsis cum figuris, una de las puestas en escenas más aterradoras que yo he visto en mi vida, verdaderamente, y que yo andaba buscando precisamente esa profundidad en el teatro, ¿no? Me hartaba muchísimo el realismo, no me gustaba el realismo, no estaba de acuerdo con el realismo. Inclusive en el seminario de Carballido, en el año de 59, pues todos teníamos que escribir una obrita, y yo de la mejor buena fe del mundo escribí una obra que sucedía en el vientre de una señora, es decir, vivían allí su hijo, que se llamaba Higinio, con su esposa. Y yo la leí en el seminario, bueno, fue un escándalo de todo el mundo, porque ¿cómo va a ser que vivían en el vientre de una señora, etcétera? No. Yo buscaba otro tipo de teatro, buscaba algo que fuera más entrañable, más profundo, y lo encontré en ese Apocalipsis cum figuris. Y bueno, pues me acerqué a Grotowski y le dije que lo amaba y lo adoraba y lo idolatraba. Y 2 años después llegó a México y yo tomé parte también, otro privilegio, dirigir a María Douglas en Las Tentaciones de María Egipciaca. Y entonces fui a ver al arquitecto Ramírez Vázquez y le dije, oiga, yo quiero ser pues como anfitrión de este señor polaco. Y por fortuna, Héctor Azar y Jerry se vieron y se odiaron inmediatamente, no hubo término medio, se aborrecieron. Y Jerry tenía que presentar El Príncipe Constante en el espacio que dirigía Héctor, que era el Teatro Isabelino, el espacio Isabelino, ¿no? Entonces tuve el privilegio de pasarme 3 semanas, tres semanas, llevando a Grotowski a todos lados. Lo llevé a Chalma, La Villa, le tocó septiembre, se fue tantitito después de lo del 2 de octubre, muy horrorizado, por supuesto, ¿no? Lo llevé a Las Veladoras, etcétera, ¿no? Entonces, les digo, he tenido una enorme cantidad de privilegios durante toda mi vida, muchos, incontables, verdaderamente, pero de verdad, y no exagero, leer este libro de Edgar, recordar esa mitad del siglo XX, en que un día estrenaba Custodio, otro día Sequizano, otro día Gurrola, otro día Juan Ibáñez, otro día el gran José Luis Ibáñez, que Manolo Fábregas hacía su estupendo teatro profesional. La Ciudad de México, con 2 millones de habitantes, era una de las ciudades más vitales y más importantes en teatro en el mundo entero. Entonces el libro de Edgar describe con un rigor que diría yo científico realmente ese fenómeno, pero no a través de sus palabras, sino a través de las palabras de los que tomamos parte en ese momento prodigioso y en ese momento mágico. Se escucha la voz de Héctor Mendoza en su famosa obrita del pleito entre el profesor y el alumno, se escucha la voz de Gurrola, se escuchan todas aquellas voces que hicieron un momento prodigioso del teatro mexicano y que no sabíamos, ninguno de nosotros, que lo estábamos viviendo realmente, ¿no? Poesía en voz alta, por ejemplo, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo programa. Qué privilegio haber visto esas maravillas que hicieron verdaderamente entre Octavio Paz, Juan José Arreola, Héctor Mendoza, de verdad, ¿no? Luego, las actrices que me tocó dirigir, bueno,
María Douglas, Virginia Gutiérrez, Ofelia Guilmain, todas, tuve la suerte de dirigirlas a todas absolutamente. Y el motivo por el que yo estoy en este libro, que no lo he tocado, que es mi teoría del tono en la actuación, se debió precisamente a que yo escuchaba al maestro Novo, fui su asistente 2 veces, escuchaba hablar de la teoría de Harvard. El escenario se divide en 6 zonas. Cada una de las zonas tiene un valor emotivo. Y guay de uno si salía de la zona sexta, porque esa era la de los fantasmas. Yo decía, bueno, y si no hay fantasmas en escena, ¿qué se hace, no? En tanto que Wagner tenía pues su propia idea. Qué bueno que lo citaste, porque fue famosa esa polémica, ¿no? Fue terrible. Es que yo soy el único. Yo soy el único que sabe realmente cómo es Stanislavski, decía Wagner, ¿no? Y Dagoberto se enojaba muchísimo, y Secchi intervenía, y bueno, María Douglas, que era una stanislavskiana furibunda, verdaderamente, también tomaba parte en el asunto. Y luego había directores como André Moreau, que tenía la técnica de la comédie française, y que era espléndido, verdaderamente estupendo, ¿no? Y estábamos todos los que andábamos buscando otra cosa que no fuera lo que teníamos en las manos. Así es que yo, situado en ese torbellino, en medio de todo ese torbellino, tuve una experiencia maravillosa. No está por aquí Marta Zabaleta, ¿verdad? ¿No? Bueno, muy bien. La cuarta función de Teatro en Cuapa la dirigí porque Héctor se enfermó y no la pudo dirigir, entonces yo debuté. Y estábamos ensayando en el Teatro del Caballito, y el maestro Novo, muy gentil, siempre fue muy gentil conmigo, bajó a sentarse para ver cómo dirigía yo. Y estábamos haciendo el libro de Buen Amor, y Marta, que tenía 15 años, hacía la Trotaconventos, que es una alcahueta de 70 años más o menos, ¿no? Y entonces le hicieron un rostrillo demasiado grande y se le caía sobre las cejas, ¿no? Y se molestaba mucho con el rostrillo y se lo trataba de acomodar y estaba actuando perfectamente bien. Hizo una creación del asunto de la preciosa Trotaconventos, pues hablando así como viejita, etcétera, etcétera. Bueno, entonces de repente se sale de escena y yo digo, bueno, ¿qué le pasó a esta muchacha, no? Y regresa cubierta con un velo negro, y mi maestro no se me quedó viendo diciendo ya. Y empieza a decir los parlamentos de la alcahueta, y me dice el maestro no, óyeme, chiquito, esta no es la Trotaconventos, esta es la Celestina, y una Celestina feroz, verdaderamente. Y yo en ese momento tuve el mayor privilegio de mi vida. Vi, no sé cómo lo veo, lo percibo de alguna manera. Vi cómo Marta, cuando hacía sin el velo el personaje, tenía la energía en la cabeza, atrás de los ojos, y que cuando se puso el velo y estaba tan enojada, por no decir otra palabra, la energía se le había ido hacia abajo. Se le había ido a los labios mayores, realmente, ¿no? Entonces, descubrí ese fenómeno notabilísimo en una actriz de 15 años. Y eso fue realmente la base de mi famosa teoría del tono. Marta con la energía aquí arriba daba un tono encantador, simpático. Con la energía abajo era furibunda, verdaderamente era terrible, era aterradora. Después tuve también otro privilegio de hacer la Celestina con ella y llevarla a Manizales. Es una historia larga. Entonces yo ahí descubrí que actuar era cambiar la energía del lugar en el cuerpo, y que todas las escuelas, todas, absolutamente, en el fondo era lo que preconizaban. Lo mismo Vakhtangov, con su biomecánica y sus ejercicios de gimnasia realmente, que Stanislavski, que Grotowski, que el método neoyorquino, que Diderot, todos de lo que están hablando, en el fondo no es más que de eso, cambiar la energía del lugar dentro del cuerpo.
Y pues me sentí muy contento, muy bien, porque ya no tenía que discutir entre Wagner y Novo, entre Rodolfo Sigli y Luis G. Basurto. Mi teoría del tono resumía todas las teorías de actuación que yo conocía y que tan maravillosamente bien ha descrito en el libro Edgar, ¿no? Entonces, de verdad, me conmuevo, me encanta el libro, en principio de cuentas, bueno, por el respeto intelectual que me merece, luego porque me trae a ese momento de mi adolescencia en que sí, yo hice ese descubrimiento que me permitió, pues, perdón la inmodestia, pero que me permitió lograr grandes actuaciones con María Douglas en Las Tentaciones de María Egipciaca, de Alma Muriel en Falsa Crónica de Juana la Loca, de Marta Zabaleta en La Celestina hace 40 años, y ahora de Marta Zabaleta en la última obra que escribí, Soldadera. Y entonces me siento de verdad muy satisfecho, muy contento. Leo todos los puntos de vista de todos mis contemporáneos, leo las maravillosas reseñas que ha hecho Edgar del asunto, y digo, bueno, el más grande privilegio de mi vida es haberme situado en el centro de todo, no haber tomado partido, no haber ingresado en ninguna capilla, tener mi propio campo de juego, que es el Teatro Sagrado Mexicano, y ver con imparcialidad la genialidad de Gurrola, ver con afecto y con cariño la genialidad de Juan Ibáñez, ver con un profundo respeto la capacidad gigantesca de análisis de Luisa Josefina Hernández, ver de verdad el talento inconmensurable de Pepe Solé cuando dirige Las Troyanas, que me cupo el enorme honor de ser su director de coros en Las Troyanas. Entonces, este libro no solamente está hablando de escuelas de actuación, no. Está hablando del momento de teatro más importante en la historia de México realmente, que es la mitad del siglo XX. Leerlo para mí ha sido una experiencia personal y entrañable, pero estoy seguro que para cada uno de ustedes, cuando lo lea, también va a ser una experiencia muy notable, porque por primera vez, se publica en México un libro que no es de capilla, que no está a favor de alguien o de algo. No, de verdad es imparcial, es documentado impecablemente realmente, y es muy fácil de leer. Así es que el último privilegio que he tenido en mi vida ha sido esta tarde poder hablar de este libro y ante ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Miguel Sabido. Muchas gracias, maestro Carlos Robles. Pues bueno, después de todo lo que han dicho ambos panelistas, si hay alguna pregunta que puedan responder nuestros invitados, podemos aprovechar. Si no, damos por concluida esta presentación. Les agradecemos su presencia. A ver, ¿el último qué? Bueno, a ver. Las leyes de Indias dividen a la Nueva España en dos repúblicas: la República de los Indios y la República de los Españoles. Ambas repúblicas viven en el mismo lugar, respiran el mismo aire, sin embargo, están a kilómetros luz la una de la otra. Tienen vestuario, vestimenta diferente, tienen teatro diferente. El teatro de la República de los Indígenas se inicia en 1527 en el atrio, en la capilla abierta de San José de los Naturales, con una adoración que organiza Fray Pedro de Gante, con 200 actores y 10,000 personas de público. Después sigue
solamente tenemos una mención, que en Tlatelolco se dice, aquí 5 de junio se representó el diluvio. Ay caray, ¿cómo habrán representado el diluvio, no? Estaba en un barco, pues los de Cortés estaban en las Atarazanas, que ahora es la Merced. Después de eso, la noticia es la del día del juicio final. El día del juicio final con 800 actores hablando en náhuatl. Yo la reproduje bajo la asesoría, bueno, yo no, mi hermana Irene, que la produjo, bajo la asesoría del doctor León Portilla, nada más con 400 actores hablando en náhuatl, porque el atrio de Tlatelolco no cabían los 800. Después de eso, bueno, pues vamos a tener una maravilla, como son la toma de Jerusalén, la caída de Rodas, la batalla de los salvajes, la expulsión de Adán y Eva del paraíso, la predicación a las aves, etcétera, etcétera, hasta que a finales del siglo XVI la Inquisición y la Iglesia Católica expulsan a los franciscanos y tienen que emigrar al norte y se van a fundar Saltillo. Mientras tanto, en 1556, un español que llega a México, Fernán González de Eslava, escribe 16 coloquios que muchos críticos dan como el origen del teatro mexicano. Bueno, yo pienso que los indios, a pesar de ser indios, también son mexicanos, pero bueno, es solamente una hipótesis. Entonces yo creo que el teatro mexicano se inicia en 1527, realmente, aunque se haya sido escrito en náhuatl. Entonces de ahí se va a convertir con las influencias jesuitas y es largo, aquí lo relato en este libro, se va a convertir en ese manto suntuoso de lo que son las ceremonias tradicionales mexicanas, las epifanías, las pastorelas, los carnavales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me pregunta usted, muy linda, y se lo agradezco muchísimo, ¿cuál es mi última puesta en escena? Y yo pregunto, ¿en cuál de los dos lados? Porque la carrera de Miguel Sabido se ha desarrollado, ha transcurrido paralelamente en las dos repúblicas. Por un lado, bueno, pues he escrito obras que han tenido éxito, como Falsa Crónica de Juana la Loca, por ejemplo. En ese teatro, la última obra que puse, y que lástima que no la vieron porque la actuación era maravillosa verdaderamente, la puse en Ciudad Universitaria, gracias a Enrique Singer, que anda por ahí, que se lo agradezco mucho, con Marta Zabaleta. Marta se enfermó y luego Lisby Cuellar, una gran actriz, muy joven, lo hizo, y luego Marta volvió a hacerlo. Así es que eso vendría a ser mi última puesta en escena del teatro, vamos a decir, mexicano, aunque los dos son teatros mexicanos, por supuesto, ¿no? Pero el teatro criollo, vamos a decir. Mi última puesta del teatro del otro lado, del Teatro de la República de los Indígenas, será el 27 de noviembre. Y yo los invito con toda mi alma para que vayan a Colman, porque en esa puesta vamos a mostrar para qué eran las capillas abiertas de segundo nivel, que es el único escenario teatral que ha producido México para el resto del mundo. Todos los demás se los copiamos en Europa, luego Estados Unidos. El único nuestro de veras es la capilla abierta de segundo nivel, que en Yucatán, mira tú que hay maravillas de capillas abiertas. Está Maní, está Oxxcab, está Valladolid, está Tizimín, ¿no? Y aquí, bueno, en la altiplanicie hay 260, pero nadie las entiende. Dicen, ¿qué es ese hoyo que está ahí en la pared? ¿Es un balcón o qué cosa es? No, es una capilla. Lo que pasa es que los frailes franciscanos eran tan audaces que se atrevieron a adosarle una pirámide a la capilla. Decían, se inventó la capilla abierta porque a los indios les daba miedo entrar a las iglesias. Bueno, a los que les daba miedo que entraran eran los españoles, realmente, ¿no? Entonces vamos a tener la capilla abierta de Colman y la pirámide como eran las pirámides, con
perros, con flores, con guisos, con ofrendas, y vamos a reproducir ahí la obra de la adoración de los reyes, que es una maravilla de obra, es preciosa, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que vamos además a hacer, como lo hacían los franciscanos, copiando las ceremonias prehispánicas, el viaje de los Reyes Magos, que van de Capilla Poza a Capilla Poza, a Capilla Poza y a Capilla Poza. Es decir, vamos a utilizar todo el atrio completo como un escenario en el que caben 8,000 personas en el atrio, y todo el atrio se va a utilizar como escenario, ¿no? Entonces, ay, qué gusto me dio hacer Soldadera, qué bonito, qué bien estaba Marta, qué gusto me dio ver a Alma Muriel y María Elena Saldaña haciendo Juana la Loca. Ay, pero qué gusto me da también poder poner la pirámide y demostrar para qué eran las capillas abiertas, ¿no? Así es que mi última apuesta será la de Acolman el 27 de noviembre, y ojalá puedan ir ustedes porque bueno, será en español también, un poquito de náhuatl, pero será en español, porque son los dos teatros mexicanos, y los dos teatros mexicanos son válidos, y los dos teatros mexicanos deben complementarse. Somos un país esquizofrénico. Las leyes de Indias nos dividieron en dos repúblicas, cuyo diálogo ha sido, de parte de los criollos a los indígenas, opresión, humillación, expoliación, desprecio, prejuicios. Y del lado de los indígenas a la de los criollos, gritos aterradores de rebeldía. El último se llama Ayotzinapa, así de fácil. Pero antes de eso está la Revolución Zapata, y antes de eso está la Revolución del Padre Hidalgo, porque fueron dos independencias. La Revolución del Padre Hidalgo, que fue una sublevación indígena, y la de Allende, que fue como el resto de las independencias, ¿no? Entonces, yo aprovecho esta tribuna que me dan y que muchísimo agradezco para decir, vamos a juntar los dos teatros mexicanos. Uno no excluye al otro. Los dos se enriquecen el uno al otro. Y vamos a tratar de que nuestro país también se integre para que dejemos de ser esquizofrénicos, que lo hemos sido durante 500 años. Pues muchas gracias por haber participado con nosotros en la presentación de este libro, y sobre todo por haber escuchado las palabras de los maestros Carlos Robles y Miguel Sabido. Gracias. Un libro de gran utilidad, debido a que precisamente, como lo comenta el maestro Edgar Ceballos, independientemente de pasar por la historia, que podemos tener otros textos que nos acercan a esto, parte medular y fundamental del libro es que podemos leer trabajos que han estado haciendo maestros y directores aquí en México. Y nos permite valorar, evaluar, revisar, analizar, reflexionar sobre cómo se entiende, se conceptualiza, se trabaja, se desarrolla la idea del actor aquí en nuestro país. Entonces, por eso me parece un texto fundamental que todos deberíamos de alguna manera acercarnos, revisarlo, leerlo y reinterpretarlo. Aparte del valor, repito, que tiene como contenido histórico estas referencias, ¿no? Por ejemplo, hay estudios, hay un texto de Manuel Osorio, Estudios prácticos sobre el arte dramático, rescatado de un libro que fue escrito en 1869, que se llama El arte del actor. Y él lo mencionaba desde ahí hasta hablar de un libro que se publicó en el 2012 de Héctor Pineda, donde él le denomina a cada quien su método, y van a leer ahí un fragmento de una parte que él le denomina imaginación e inspiración. Entonces, si se dan cuenta, el rango,
es bastante amplio y nos permite tener un espectro muy claro de esto que tiene que ver con el actor, ¿no? Vamos a encontrar ahí textos de López Ochoa, de Wagner, del maestro Wagner, de Andrés Soler, Dagoberto Cervantes, Salvador Novo, Andrés... Decide usted, maestro. También nos acompaña Carlos Robles, que es profesor casi emérito, maestro, director, actor. Ambos han hecho dos aportaciones muy significativas a este libro, que va a venir a cubrir una necesidad de las escuelas de teatro. Hablamos siempre de técnicas de actuación, pero no sabemos de qué estamos hablando. Este libro recoge la historia de las técnicas actorales desde el propio... Un miembro del coro se separa y empieza a hablar en primera persona y después el coro le va a responder, lo que da origen al teatro griego, llámese tragedia, comedia o drama satírico. Casi inmediato a esto van a aparecer gentes que van a enseñar a los demás intérpretes cómo hablar, cómo pararse en el coturno, cómo proyectar la voz a través de la máscara, que era como una especie de amplificador. Y de ahí, siguiendo con el teatro latino, la Edad Media y todo, en cada movimiento de teatro, en cada hecho. Buenas tardes, en este momento damos inicio a nuestra siguiente presentación, técnicas de actuación del maestro Edgar Ceballos, con la participación de Miguel Sabido, Carlos Robles y el autor. Gracias. Muchas gracias por su asistencia. Hoy vamos a comentar este libro que salió apenas unos días de imprenta, y tenemos a dos gentes importantes con dos propuestas de técnica de actuación que me enorgullece presentarlos, que son el maestro Miguel Sabido, director, autor, promotor, uno de el único que promueve el teatro ritual prehispánico, y que más podemos, muchos de los cuales han desaparecido, y hemos incorporado a nuevos teóricos teatrales. Con esto pensamos que vamos a cubrir un material fundamental para las escuelas de teatro, para que no se hagan bolas sobre la formación de lo que es el oficio actoral. Pero más que seguir hablando del libro, que resulta un poco aburrido si no se lee, me gustaría ceder la palabra a dos hacedores de teorías, que son el maestro Miguel Sabido y Carlos Robles. ¿Quién quiere empezar? Ok. Bueno, pues muchas gracias. Es común iniciar con los agradecimientos. Agradecerle pues a las personas que hacen posible que la FELIP continúe. Qué bueno que tenemos estos espacios para poder compartir las diferentes actividades que están haciendo en función alrededor del teatro. Agradecerle a Escenología, agradecerle a Edgar la invitación que me hace para estar aquí compartiendo con él la presentación de este libro, y también la gran oportunidad que me da de compartir parte del trabajo que estoy haciendo dentro del propio libro. Y pues compartir la mesa con el maestro Sabido siempre es muy halagador. El libro, pienso yo,
el libro de técnicas de actuación es un libro fundamental para todos los que estamos involucrados en el teatro. Histórico, siempre va a haber asesores que van a capacitar al actor en la forma de comportarse en el escenario o en la calle. Así hasta llegar al Renacimiento, que es cuando vamos a entender las teorías de la actuación, que son las que persisten hasta nuestros días, y cómo se van a interpretar y malinterpretar, del mismo modo como en el siglo XIX y principios del XX se va, cada quien va a hacer su interpretación de Stanislavski, como se ha hecho de la Biblia y de los Evangelios. Cada quien tiene su propia versión de lo que es el teatro de vivencia, de lo que es el teatro, la técnica, de lo que es las acciones físicas, etcétera, etcétera. Esto en concreto es el corpus, la primera parte del libro. Después vamos a presentar ejemplos desde el siglo XIX hasta el 2000, de textos que se han escrito en nuestro país. Textos que van desde un teatro salesiano hasta conceptos muchas veces poco comprendibles, poco entendibles de lo que es la formación del actor. Y finalmente vamos a cerrar con unas entrevistas a directores y sobre todo maestros y pedagogos